Hola, buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a estar viendo la clase de funciones. Esta clase es un poco larga porque hay muchos conceptos que introducir y necesitan tener una continuidad. No son conceptos separados, por ejemplo, como uno pudo ver previamente en ecuaciones, sistemas de ecuaciones, también conceptos como puede ser inecuaciones. Es una clase larga que tiene mucho contenido, es súper entretenido, eso sí, pero es una clase especialmente larga. Pero vamos a intentar hacerlo un poquito más ameno. Entonces, vamos a estar estudiando funciones y primero que nada quiero que entendamos qué es una función. Entonces, donde yo hago la pregunta es, ¿qué entienden por función? Muchos me van a decir numeritos que se ponen en una tabla y se transforman en otros números. Y ya puede ir por ahí la cosa de manera un poquito más intuitiva. No es tan así, pero va por ahí. Entonces, vamos a empezar a definir algunos conceptos. Entonces, si nosotros tenemos dos conjuntos, entonces si tenemos un conjunto A gorro y B gorro, y ambos conjuntos em, son un subconjunto propio de los reales, entonces nosotros podemos definir este concepto de función como una relación entre estos dos conjuntos o una transformación entre conjuntos. Entonces, una función es una relación o transformación de este conjunto A gorro a este conjunto B gorro. Este conjunto A gorro se va a transformar en un conjunto B gorro y esa relación que tienen ahí es lo que se conoce como función. Esto no es tan intuitivo, así que nosotros vamos a representar esto en algo que se llama diagrama de sagital. Entonces, representando en diagrama de sagital. Diagrama de sagital. Entonces, un diagrama de sagital es bastante práctico porque siempre nos va a ayudar a representar funciones. Entonces, si a esto, por ejemplo, le damos un poco de color, decimos, acá va a estar situado el conjunto A y acá va a estar situado el conjunto B. Y vamos a dar color a esto. Este va a ser el conjunto A y ese va a ser el conjunto B. Entonces, el conjunto A posee elementos, vamos a poner nombre acá, conjunto A del conjunto B, poseen elementos A, B, C, D, E, F, G, H e I. Y estos se unen mediante relación. Por ejemplo, A con F, B con E, C con H y D con I. Esta relación que nosotros describimos acá con una flechita es lo que se conoce como función, que me dice que la función transforma el conjunto A en un conjunto B gorro. Esto es lo mismo que nosotros digamos lo siguiente. Esto de acá es representación de diagrama sagital, o también podemos decir así. Esa función va desde este conjunto A gorro, que es un subconjunto propio de los reales, hacia hacia ese conjunto B gorro, que es un subconjunto propio de los reales. Ambas maneras son lo mismo. De hecho, representarlo como diagrama sagital o escribirlo de esta manera son igual de válidos. Ahora, uno tiene ventajas por sobre el otro. Por ejemplo, escribirlo así, la desventaja que tiene es un alto nivel de abstracción. Hay que comprender muy bien qué significa eso. En cambio, con el diagrama de sagital es más intuitivo lo que está pasando, pero también es un poco más limitado. Esto nos permite representar el conjunto propio como tal, representarlo como conjunto. Por ejemplo, el conjunto de un subconjunto de los reales del cero hasta el infinito positivo. Es un subconjunto, pero hacer eso en el diagrama sagital
igual es un poco engorroso y no es tan práctico. Así que hay formas y formas de representar. Estos conjuntos tienen diferentes nombres. em, Tienen nombres respectivos. Así que vamos a presentar algunos de los nombres. Todos estos nombres se encuentran en general dentro de bibliografía. Ya sea que estén trabajando, por ejemplo, con algún libro de precálculo, con algún libro de cálculo como tal, o con el Baldor, siempre van a encontrar diferentes tipos de nombre para esto. Ante eso yo les voy a nombrar los más comunes, que es para que tengan una noción de a qué se refieren. Entonces, primer nombre que a este le dan al conjunto A, que es el que se va a transformar en el conjunto B. A este se le suele llamar conjunto de llegada y al conjunto B se le suele llamar conjunto de salida. Y los voy a poner entre paréntesis porque estas definiciones o estos nombres no son tan formales como uno piensa. Son súper informales estos nombres. Si bien se siguen ocupando, no son lo más correcto de decir. Hay una forma que a mí me gusta de llamar esto. El conjunto A es el que se va a transformar en el conjunto B. El conjunto A puede tener un millón de cosas para poder nombrar. A este se le suele llamar el conjunto de las variables independientes, mientras que al conjunto B se le suelen llamar el conjunto de las variables dependientes. Variables dependientes. ¿Y por qué se le suele llamar de esta manera de variable independiente dependiente? Porque el valor que tenga cada uno de estos elementos del conjunto B va a depender netamente del valor de A. Por ejemplo, esta relación de acá, que yo voy a hacer con color rojo, esa de ahí se suele escribir como función de A es igual a F. O sea que yo estoy evaluando la función en A y me da como resultado F. También esto puede decirlo, por ejemplo, con B. B me da como resultado el elemento E. Entonces, la función transformando B me da E. Por eso es que se suelen llamar variables dependientes e independientes, porque el resultado del conjunto B depende netamente de los valores que tenga A. También a esto se le suele llamar el conjunto de las preimágenes. Preimágenes o conjunto, y bueno, ya conjunto B, el conjunto de las imágenes. Esta definición es súper buena porque me permite ejemplificar qué es lo que está pasando acá. ¿Por qué se llaman preimágenes? Porque cada uno de estos elementos del conjunto de llegada, o sea, el conjunto A o el conjunto de las variables independientes, todos estos elementos se llaman preimagen. Mientras que todos estos elementos de acá, del conjunto B, se llaman imágenes. Entonces ahora uno puede decir, ya, ¿cuál sería la imagen de D? Uno dice, ah, ya, D es una preimagen, D es una preimagen. ¿Cuál sería la imagen de D? Y uno dice, ya, la imagen sería la transformación, que sería I. Entonces, I sería la imagen como tal. ¿Y cómo se denota esto de manera formal? Yo voy a decir, la transformación que le estoy haciendo es según la función f, según esa relación. Entonces, f, voy a transformar d según f y me va a dar i. O sea, la preimagen de d, o sea, la preimagen de i es d. También uno puede decir que la imagen de a es f, por ejemplo, como ya lo dijimos previamente. Esto de acá, a esa definición tan cortita, se le conoce como relación de función. Relación de función. Y eso es lo que uno quiere representar cuando uno trabaja con diagrama de Sagital. Hay un tema de convención, esto es solamente convención. A todos estos valores de acá, de este conjunto A, o sea, el conjunto de llegada, se le suele denotar con la letra X.
Esto es solamente un tema de convención. Entonces, X es, de hecho, esto se suele anotar así. X pertenece al conjunto Agorro, donde X son todas las preimágenes posibles. Preimágenes posibles. Y por otra parte también, acá hay un tema de notación donde esto se puede anotar de la siguiente manera. Uno dice, ya, perfecto. Entonces, si yo quiero transformar cualquier elemento de acá, lo puedo generalizar con la letra X. O sea, todos estos elementos equivalen a X. Entonces yo digo, ¿cuál va a ser la transformación? Según la letra F. Entonces, f de X, o también se le suele anotar Y. Estas dos cosas son lo mismo, ¿ya? Para que lo tengan en consideración también. Y esto pertenece al conjunto B, B gorro, donde Y, que es igual a f de X, son todas las imágenes posibles a obtener. Esto es lo que uno hace cada vez que trabaja con diagrama de sagital, intentar comprender un poco mejor lo que estamos haciendo. Em, Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer, ya acabamos de ver una noción súper formal de función, acabamos de definir algunos conceptos, necesitamos generalizar esto. Entonces, ¿cómo vamos a generalizar? Ya tenemos dos conceptos con los que los podemos hacer, con esos, con X y con Y, o con f de X. Entonces, definiendo una función, podemos decir, ya, la función, que puede ser una función f, función g, el nombre que ustedes quieran, va desde este subconjunto propio A, que pertenece a los reales, hacia B, que también es un subconjunto propio. Tal que, si X son todos los elementos que puede tomar A, e Y son todos los elementos que puede tomar B, entonces podemos decir que X va hacia Y, que es lo mismo que decir f de X. ¿Ya? Esa es la definición. Si bien sé que es un poquito complicado entenderlo, vamos a ver lo siguiente. Vamos a verlo en un diagrama sagital, porque queremos generalizar un poco más este diagrama, ¿ya? Entonces, vamos a tener dos conjuntos, partamos por acá. Me dice, tengo un subconjunto A y tengo un subconjunto B. Subconjunto A gorro, que es un subconjunto propio de los reales, y un subconjunto B gorro, que es un subconjunto propio de los reales. Y los vamos a pintar, pero esta vez este con amarillo y el otro con rojo. Ya. Entonces, ¿qué me dice? Me dice que va desde A hacia B, según la función f. Entonces, f va desde A, gorro, hacia B, gorro. Luego me dice, X son todos los elementos que pertenecen al conjunto A. Acá está X, todos los elementos. Y son todos los elementos que pertenecen al conjunto B. Entonces me dice que esa transformación que va a hacer acá, X tiende a Y, que esta relación es lo mismo que evaluar f de X, o sea, esa sería la función, f de X es igual a Y, igual que acá arribita. Eso es lo que nos quiere decir de manera formal. Entonces, como ven, la definición no es tan complicada una vez que se puede explicar. ¿Ya? Ya. Esto es la formalización de una función, pero las funciones tienen ciertas cosas que se llaman elementos. Eso es lo que uno tiene que empezar a definir, los elementos de las funciones. Entonces, hasta ahora estamos estudiando los componentes de las funciones. Elementos. ¿Pero elementos de qué? De las funciones. Ya.
Dentro de los elementos de las funciones, lo que nosotros primero que nada necesitamos definir es qué es esto. Cada uno de estos valores. El conjunto A, el conjunto B, la función ya la tenemos definida, que sería una relación. Pero nosotros necesitamos cerrar estos conceptos. ¿De qué significa el conjunto A? ¿Qué significa el conjunto B? Porque a alguien le puede haber quedado intriga de qué significa este valor de G, que no tiene nada. Eso es lo que vamos a estar estudiando ahora. Entonces, elementos de las funciones. Primer elemento que vamos a definir se llama dominio de la función. Dominio de la función. Ya. Entonces, ¿qué se define como el dominio de la función? Una definición bien corta y precisa son todas las preimágenes. Entonces, eso sería el dominio. Dominio de la función son todas las preimágenes. Son todas las preimágenes o sea, es lo mismo que esto decir el conjunto A, por ejemplo. El conjunto A gorro. ¿Ya? Vamos a trabajar con este mismo ejemplo. No lo vamos a cambiar. Entonces, ¿cuáles serían todas las imágenes que tiene el conjunto A gorro? Tenemos A, o sea, las preimágenes. Tenemos A, tenemos B, tenemos C y tenemos D. No tenemos ningún valor más. Así que esas son todas las preimágenes que tiene. Entonces, como ejemplo, y este lo podemos llamar ejemplo asterisco, así que vamos a poner el nombre a lo que estamos haciendo acá arriba. Dentro del ejemplo asterisco, el dominio de la función f serían el conjunto A. Entonces vamos a anotar acá el conjunto A. Gorro. Que sería lo mismo que todos los elementos del conjunto. Es decir, el elemento A, el elemento B, el elemento C y el elemento D. Esa sería la definición del dominio de la función. O sea que el dominio de la función recae netamente en los valores que tenga A. O sea, el conjunto de llegada. Otra definición que podemos dar se llama codominio. Entonces, codominio de la función. Codominio de la función. Entonces, ¿qué es el codominio de la función? Son todas las imágenes que poseen preimágenes. Entonces, son todas las imágenes que poseen preimagen. Es decir, esto es un subconjunto propio del conjunto Pegor. Fíjense la diferencia. Acá este es un conjunto y ese es el subconjunto propio. Entonces, dentro del dominio nosotros estamos tomando todos los valores. Mientras que en el recorrido sabemos que no necesariamente pueden ser todos. De hecho, si vamos a este ejemplo asterisco y vemos, tenemos por ejemplo E, que tiene preimagen, F posee preimagen, H posee preimagen, e I posee preimagen. Pero G no posee preimagen. G es un valor que está. No lo ocupamos, pero está. ¿Ya? Entonces, como ejemplo, el codominio de la función es el subconjunto propio de B. Ese subconjunto propio de B sería E, F, H, I. E, F, H, e I. Ya. Hasta ahora entonces hemos definido dos conceptos y nos falta solamente uno para poder cerrar un poquito la definición de una función y hacer un trabajo un poco más práctico. Otro concepto que nos falta se llama recorrido de la función. Entonces, recorrido de la función. Entonces, ¿qué es el recorrido de la función?
El recorrido de la función son todas las imágenes posibles, nada más. Entonces, una definición un poco análoga a lo que es el dominio. Son todas las imágenes posibles, es decir, el conjunto Vegor. Si nosotros avanzamos y decimos ya, ¿cuáles serían? Todas las preimágenes posibles. Podría ser E, podría ser F, podría ser G, H e I. Ese sería todo el conjunto B. Entonces, como ejemplo, también lo estamos sacando del ejemplo asterisco. El recorrido de la función f sería el conjunto Vegor. Es decir, podría ser E, F, G, H e I. Ya. Una vez visto esto, eh, ya sabemos, por ejemplo, qué es una función. Más bien, sí, qué es una función. Sabemos también clasificar algunos nombres, podemos ver los elementos de las funciones, pero no hay nada que me diga qué es una función y qué no es una función. Así que nosotros vamos a darle una definición a eso. Entonces, existencia de una función. Existencia de una función. Entonces, se dice que una función es función si y solo si existe una única y exclusiva imagen. Eso de acá significa única y exclusiva, ¿ya? Una única y exclusiva imagen para cada preimagen. Para cada preimagen. Bajo esto nosotros podemos ver qué es una función y qué no es una función. Entonces, si esto nosotros lo queremos abordar un poquito más a fondo, decimos, perfecto, vamos a tomar dos funciones cualquiera. Vamos al diagrama de Sagital, uno, otro diagrama de Sagital acá vamos a hacer otro, y otro. Y los vamos a pintar de colores distintos. Por ejemplo, ese va a ser amarillo, y este va a ser rojo, ese va a ser azul, y este va a ser verde. Ya. Entonces, vamos a darle sentido a esto. Según lo que nosotros dijimos, ya, una función siempre tiene que ir desde un subconjunto real hacia otro subconjunto real. Y sí, así que vamos a darle nombre a todas estas variables. F que va desde A hasta B. Y acá también. Por ejemplo, acá vamos a cambiar el nombre de la función. Ahora en vez de F le podemos poner G. G que vaya desde C, subconjunto propio de los reales, hasta D, por ejemplo, subconjunto propio de los reales. O sea que va desde C hasta D. Ahí está. Función que vaya desde C hasta D. Ya. A esto vamos a dar elementos, pero no le vamos a dar tanto. A ver, por ejemplo, este démosle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya al otro le vamos a dar los mismos. Pero le vamos a cambiar el orden siempre. Em, E, F, I, A, B, C y D. Y vamos a generar esta relación. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Es analizar la definición de función. Entonces, me dice que una función existe si y solo si existe una única y exclusiva imagen para cada preimagen. Entonces analicemos. En este caso, esta preimagen le corresponde a una única y exclusiva imagen. A esta también. Y a la de abajo también. Por ende, solamente tenemos tres elementos dentro del dominio
A todos los elementos les pertenece una única y exclusiva preimagen, por lo tanto, esto es función. Perfecto. Eso es una función. Vamos a ver con la otra. La otra, acá a esta imagen le corresponde una, o sea, a esta preimagen le corresponde una imagen, sí. A F también, pero ahí no. Y de hecho, tiene dos preimágenes. O sea, a esta única preimagen tiene dos imágenes. Y no puede poseer dos imágenes. De hecho, se me rompe la definición de función. Pero ahí les voy a comentar un caso. No, hay varios casos, pero ahí les voy a exponer como el más habitual, por así decirlo. Entonces, bueno, bajo este concepto y bajo esta definición, esto no es una función, porque a esta preimagen le corresponden dos imágenes y debería tener una. Entonces, esto no es función. No es función. Lo voy a destacar con color rojo para que quede claro que eso no es una función. Ya. Ahora, ¿cuál es el ejemplo que yo les quería dar? Que lo voy a hacer con color azul. Ejemplo. Alguien me puede decir, pero profe, si yo cuando estudio en los libros de Baldor o en algún libro de precálculo, en algún libro de geometría analítica, me sale el siguiente ejemplo. Me sale el ejemplo x cuadrado más y cuadrado es igual a un radio al cuadrado, donde un radio es un número real, o sea, es una constante, y esto sí es una función. Y la verdad es que sí, sí esto es una función. Pero esto de acá se conoce como función implícita. Con esas funciones de tipo implícita, estas reglas no corren, porque no podemos clasificarlas bien. De hecho, es un poco ambiguo intentar clasificar una función implícita. Al igual que si intentamos derivar esto, posteriormente ustedes van a tener cursos de cálculo, cursos de álgebra, y van a intentar derivar este tipo de funciones y van a ver que no es tan sencillo, que van a tener que ocupar reglas de la cadena, por ejemplo, que no va a quedar todo en factor de una variable, va a quedar implícitamente y también metido ahí. Entonces, no es tan sencillo. Pero este caso en específico sí lo podemos trabajar como una función. Intentemos despejar, por ejemplo, y, porque sabemos que y es lo mismo que decir f de x. Entonces, esto sería lo mismo que decir x cuadrado más f de x al cuadrado es igual a un radio al cuadrado. Podemos pasar restando x cuadrado. Va a quedar función de x al cuadrado es igual a un radio cuadrado menos x cuadrado. Podemos intentar aplicar raíz. Al aplicar raíz, nosotros no sabemos valor de f de x. Así que nos va a quedar valor absoluto de f de x es igual a la raíz de radio cuadrado menos x cuadrado. Raíz cuadrada, por supuesto. Y esto nos va a quedar f de x es igual a más menos la raíz de radio cuadrado menos x cuadrado. Pero esto de acá se descompone en dos cositas. Ahí. En una función positiva y en una función negativa. Ya, voy a hacer un pequeño spoiler. Todo esto nosotros lo podemos representar en un gráfico, pero esto me va a servir para hacer el siguiente ejemplo. Ya, este vamos a llamarle, por ejemplo, 1. Ya esto vamos a llamarle 2 y 3. Ya. Todas las funciones se pueden representar en un plano cartesiano, ya que es una representación de dos ejes reales intersectados, que le vamos a dar una definición un poquito más a detalle a continuación. Pero hay algo que me permite ver cuándo algo es una función y cuándo no, y eso se llama la prueba de la recta vertical. Entonces, prueba de la recta vertical. Por favor, la prueba de la recta vertical se hace solamente en un plano cartesiano. Nunca, por favor, por nada de sus vidas,
se le ocurra hacer la prueba de la recta vertical en un diagrama sagital, por ejemplo. Eso está ultramente mal. Si hacen esto, claro, eso corta en 3 puntos y eso es una función, claramente. No, eso está mal. La prueba de la recta vertical se hace solamente en un plano cartesiano, en gráficas. Por eso se llaman pruebas gráficas como tal. Si hacen eso en diagrama sagital, está súper mal. Y bueno, y con esto ya no tienen cómo hacer prueba de la recta vertical, tienen que llevarlo a gráfica. Ya. Hay dos formas de graficar esto, ¿ya? Primero, aquí tenemos x y función de x, que es lo mismo que decir y acá también. ¿Por qué estoy definiendo dos? Porque vamos a ver una pequeña semejanza y una gran diferencia. Ya, esta función implícita se puede representar. Perfecto, no hay ningún problema. De hecho, ustedes lo pueden representar diciendo acá está el radio, esto también es un radio, este también es un radio y este también es radio, porque son constantes. Y esto les va a llevar a hacer este tipo de función, que se llama función de circunferencia, que es x cuadrado más y cuadrado es igual a un radio al cuadrado. Esto viene de la deducción de Pitágoras, ¿ya? Un poquito con aplicación trigonométrica. Ya. La prueba de la recta vertical, ustedes cuando la hacen, dicen, perfecto, voy a hacer esta prueba, entonces voy a trazar una recta vertical, y si esta recta efectivamente corta en 2 puntos a la función, entonces esto no es función. Y eso claramente no es una función. Pero también podemos hacer lo otro. Podemos representar estas funciones aparte. Por ejemplo, definimos estas funciones de una manera bastante especial. Seguimos teniendo los mismos parámetros, que los voy a representar aquí con color negro. Menos R, R, R y menos R. Entonces, la primera función, que la podemos representar con amarillo, es una función positiva, o sea, que alberga arriba solamente su resultado. Y se acabó. Y la otra función, que lo podemos hacer con color rojo, es una función negativa. O sea que sus imágenes van a ser negativas durante todo el trayecto. Si usted acá hace la prueba de la recta vertical, esto corta solamente en un punto, porque esto es una función y esto es otra función totalmente aparte. Si bien estas dos cosas son semejantes, la sutileza recae en cómo nosotros intentamos representar esto. Ahí recae la sutileza de esto. Entonces, esto efectivamente es función. O, en vez de es, son funciones. Porque son dos funciones aparte. Entonces, efectivamente, esto sí es una función. Y es una manera de poder representar una circunferencia de una manera un poco más limpia y cumplir con los estándares que lo están pidiendo las funciones. ¿Ya? Ya. Esa es la prueba de la recta vertical. Es bastante entretenida, la verdad. Y con esto puedes, no sé, distinguir que esto, em, si hacen eso no es una función. Y bueno, y ahí quedó un poco expuesto de que si trazamos acá, por ejemplo, cortamos en 3, acá vamos a cortar en 2, acá cortamos en 1. Con eso pueden distinguir diferentes cosas de qué es y qué no es una función. Entonces, bueno, como ya spoileé un poco, las funciones se pueden representar de una manera discreta o continua en el plano. Las funciones se pueden representar en un plano que intersecta los reales con los reales, donde este plano recibe el nombre de plano cartesiano en honor a René Descartes. ¿Ya? Em, Vamos a hacer un diagrama sagital, bastante cortito acá. ¿Por qué yo digo discreto continuo? Porque estos valores de acá, con los que nosotros estamos trabajando, acá por ejemplo en este diagrama sagital, estos son valores discretos, porque tenemos A, B y C, y entre medio de A, entre medio entre A y B, entre B y C, entre A y C, no hay nada.
son solamente A, B y C. Es como suelen trabajar, por ejemplo, la función escalón o la función Heaviside, donde son ceros o son uno. O es algo que uno define o es algo que no. O sea, la función salto en general suelen llamarlo también. Mientras que las funciones continuas significa que entre número y número hay una infinidad de números. Y con eso en general nosotros trabajamos, con una continuidad de funciones, porque es lo que nosotros queremos asumir, ¿ya? Hay cursos donde trabajan con funciones discretas, en general en álgebra superior suelen hacerlo, en matemáticas discretas también se suele hacer un poquito. Claro, ahí se ven más cositas, por ejemplo, se ven los principios de permutación, teorema de Palomar, algo de grafos como tal, pero eso escapa un poco de lo que nosotros estamos viendo, que es una base para funciones. Así que si nosotros dibujamos acá un diagrama sagital, por ejemplo, un diagrama S, un diagrama que va desde A gorro hacia B gorro, y este, por ejemplo, lo formalizamos. Decimos que la función va desde A gorro, subconjunto propio de los reales, hacia B gorro, subconjunto propio de los reales, y lo pintamos como tal, con dos colores para simbolizar esto. Le podemos dar elementos, un elemento A, un elemento B, un elemento C, D, E, F y G, por ejemplo. Este que vaya hacia G. Ya. Entonces, si nosotros tomamos un plano, dijimos que eran dos planos. Un plano que va desde los reales intersectado con otro plano que va hacia los reales. ¿Cómo es eso? Acá tenemos un plano que son todos los números reales que sabemos posteriormente que René Descartes a esto les dio un nombre también. Y él dijo por convención, o bueno, por un poco más de idea que él haya tenido, dijo, dentro de este eje horizontal, llamado eje de las abscisas, falta una C, este eje de las abscisas se va a representar todo lo que tiene que ver con la variable independiente. Mientras que con este eje, que llamó el eje de las ordenadas, se va a representar todo lo que tenga que ver alguna relación con la variable dependiente. Es decir, acá van a ir todos los valores que adquiere la variable independiente y acá todos los valores que dependen de la variable dependiente. O sea, acá van a ir los valores de X y acá los valores de Y. Ya. Entonces, dicho eso, vamos a llevar a esta representación. Entonces acá tenemos A, B y C, D, E, F y G. Ya. El valor de A como tal se puede representar de una manera bastante específica. X, función evaluada en X. En este caso, el valor de X sería A y el valor de la función evaluada en A, o sea, la transformación va a ser D. A esto se le conoce como par o ordenado, o de forma más vulgar, se le conoce como coordenado. Que lo voy a anotar con color verde. Y también podemos hacer lo mismo con todo esto. B, E, C, G. O sea, A va con D, necesariamente. O sea, acá hay una relación donde A llega a tener un valor con D. Luego, B va con E. Entonces, B, trazamos dos rectas y las intersectamos. Y acá estaría el valor de B, E. Y posteriormente C iría con F, o sea, con G. C iría con G. Y tenemos representado el otro valor. Ya, esto es la gráfica. A este se le conoce como gráfica. Gráfica
de la función f, que va desde a gorro hacia b gorro. Y con eso lo tenemos representado. Ahora me van a decir, ¿qué pasa con f? F da lo mismo. Son posibles valores que podría tomar, pero no tiene ninguna preimagen, así que la verdad es que no lo incide. Em, ya. Hasta ahora acabamos de definir bien los elementos. Y es súper importante definir bien los elementos porque va a ser con lo que nosotros vamos a estar trabajando. Em, Ahora lo que nosotros vamos a ver van a ser formas de clasificación de las funciones antes de trabajar con las funciones como tal. Porque nosotros tenemos que trabajar con funciones. Pero primero que nada, quiero que entendamos el comportamiento que tienen las funciones y las formas que nosotros podemos clasificar las funciones, porque no es un trabajo tan sencillo, ¿ya? Entonces, vamos a seguir. ¿Qué podemos hacer con las funciones? Con las funciones podemos operar. Entonces, de aquí ya se van a dar cuenta que vamos a empezar a hacer lo mismo. Ah, ya. Si con las funciones podemos operar, posteriormente tenemos que clasificarlas, porque también cumplen con propiedades de conjuntos. ¿Qué también podemos hacer con las funciones? Por ejemplo, además de operar, podemos estudiar su comportamiento. Sí, vamos a estar haciendo todo paso a paso. Entonces, aritmética de funciones. Aritmética de funciones. Ya. Entonces, al igual que con conjunto y con números, las funciones se pueden operar mediante operaciones de cálculo aritmético. Entonces, vamos a definir dos funciones. Una función que va desde A gorro hacia B gorro, subconjunto propio de los reales, que voy a estar obviando un poco esa parte porque ya entendimos que las funciones son reales, así que vamos a empezar a obviar eso. Y otra función g que va desde C gorro hasta D gorro, y estas son dos funciones reales. Entonces se establecen las operaciones como grupo a lo siguiente. O sea, nosotros aquí queremos hacer una pequeña operación. Tenemos estas dos funciones, f, que ahora f sabemos que esto es lo mismo que escribir f de x, o y g de x. Estas dos funciones las queremos operar. Y para operar, nosotros solamente definimos dos cositas en los reales. Porque, por supuesto, como son funciones reales, tenemos que operar en los reales. Esta palabra la voy a recalcar. Nosotros solamente tenemos dos operaciones en los reales: la suma y la multiplicación. O la adición y producto, como quieran llamarlo. Entonces, primera operación, la adición. Con color amarillo. Que va a ser esto. Entonces, si uno dice, voy a sumar estas dos funciones, es lo mismo que sumarlas aparte. ¿Ya? Em, y esto me sirve un poquito para componer, pero más adelante vamos a estar viendo eso, en un ratito. Y el otro es el producto de funciones, producto. Entonces, si dos funciones se están multiplicando y no se ve, también se pueden separar como por un producto. Ya, les voy a dar un ejemplo para esto, porque quizás no se va tan claro. Cuando uno, por ejemplo, trabajaba con la siguiente función, uno decía ya, vamos a establecer una función, por ejemplo, h, que puede ser lo siguiente: x más 2. Ya, esa es la función h. Esta función yo la puedo separar en dos funciones, o sea, en x y en 2, donde esto se conoce como función lineal y esto se conoce como una función constante. La gracia de esto es poder ver lo que está pasando. También podemos hacer, por ejemplo, esto con la operación de raíz, que nosotros ya vimos. Si decimos que q de x sería, por ejemplo, la raíz de 4 por x, esto es lo mismo que decir la raíz de 4 por la raíz de x. Y esto sería 2 por x, 2 por raíz de x. Donde aquí tenemos una función constante y aquí tenemos una función raíz. ¿Ya?
no se asusten, porque nosotros no vamos a estudiar la función raíz. De hecho, solamente vamos a estudiar polinómicas y hasta cierto grado, porque esto es PAES, no, tampoco quiero sobrecargarlos con tanta materia. Pero al menos quiero que sepan que está la aritmética de funciones y que en algún momento, por X motivo, los puede ayudar. ¿Por qué? No sé, pero los puede ayudar. Ya. Entonces, eh, vamos a estudiar tipos de funciones, porque nosotros necesitamos clasificar funciones. Pero antes de clasificar, necesitamos estudiar un poco cómo se están relacionando estas. Porque ya sabemos que las funciones se pueden operar. Pero ahora, ¿cómo, por ejemplo, se relaciona eh, el dominio con el recorrido o con el codominio, por ejemplo? Y para esto surge un concepto que se llama funciones elementales. Funciones elementales. ¿Para qué me sirven las funciones elementales? Me sirven para clasificar según la manera que se están relacionando las preimágenes con las imágenes de la función. Entonces, clasifica y etiqueta, esto es súper importante. Esto más que una clasificación es una etiqueta que uno le pone a la función. Y etiqueta el cómo esta relación, llamemos por relación a la función f, por ejemplo, una función genérica f de x que va desde a gorro hacia b gorro, cómo esta relación interactúa en preimágenes con imágenes. Es decir, cómo interactúa x e y. ¿Ya? Ya, y para esto tenemos tres conceptos que abordar, o en realidad cuatro. No, en realidad sí serían, no, solamente tenemos dos, que son como los más importantes, el resto se deduce. ¿Ya? Aquí me faltó subrayar. El primer concepto que vamos a definir se llama inyectividad o función inyectiva. Pero es el tema de función inyectiva, inyectividad. El tema de función inyectiva es un poco ambiguo porque no es una función como tal. No es como que uno pueda decir que hay una función inyectiva exclusivamente. La inyectividad es una propiedad con la que cumplen las funciones. Entonces, una función es inyectiva, una función. Recuerden que vamos a estar trabajando con esa función. Y la voy a destacar también con amarillo para que no se le olvide. Una función es inyectiva si uno dice, vamos a coger algunas cositas. Por ejemplo, acá nosotros vamos a empezar a cerrar algo. Si para todo x1 y x2 elementos del conjunto o del elemento del dominio existe subimágenes. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que voy a tomar dos elementos del dominio y dos elementos del conjunto B, que necesariamente tienen que existir. No nos deja otra opción, tienen que existir. Entonces, nosotros vamos a definir la inyectividad de la siguiente manera. Vamos a decir, una función es inyectiva si x1, que son elementos que pertenecen a x1 y x2 son distintos, entonces sus imágenes son distintas. O sea, si decimos que sus preimágenes son distintas, sus imágenes necesariamente son distintas. De aquí surge otra definición, corolario. ¿De dónde surge esta definición? De negar esto. Si uno ocupa álgebra proposicional, dice voy a negar esta definición. Ya, si yo niego esto, digo, algo que va hacia la derecha, ahora llega hacia la izquierda. Algo que es
contrario, ahora va a ser igual. Por lo tanto, se invierte un poco el orden. Función de x1 es igual a la función de x2, entonces x1 es igual a x2. Esta definición también sirve, es una definición alterna, ¿ya? Hay varias que trabajan con esto. Yo trabajo con la definición según me acomode solamente. No hay como una regla clara que me permita trabajar con esto, ¿ya? Em, Así que vamos a hacer esto. Vamos con la función elemental y vamos a coger, por ejemplo, vamos con esta. ¿Será inyectiva? Entonces, ¿qué me dice? Si yo escojo dos elementos, x1 y x2, que son distintos, por supuesto, A es distinto de B, y sus imágenes son distintas, ¿es distinto de D? Sí. Entonces, esta función al menos es inyectiva. Pero la inyectividad se demuestra. Entonces, ahí viene un pero. La inyectividad no es algo que uno lo trabaje así nomás. No, la inyectividad se demuestra. Así que vamos a tomar dos ejemplos, ¿ya? Em, es que lo voy a hacer más adelante. Ah, ya, pero voy a hacerlo ahora. Total, después igual lo vamos a terminar viendo. Entonces, dos ejemplos y para esto lo voy a hacer en paralelo. Ejemplo uno con color rojo. Entonces, vamos a demostrar si es que la función lineal es inyectiva. Y vamos a ocupar la definición uno, por ejemplo. Entonces, ¿qué me dice la definición uno? Voy a poner ahí para que se vea. Me dice, existe un x1 distinto de un x2, sí, perfecto, tal que sus imágenes son distintas. Podemos, por ejemplo, multiplicar todo esto por m. Entonces esto me va a quedar m por x1 es distinto de m por x2. Ah, pero fíjense, esto de acá sería lo mismo que yo evalúe esto en x1. Y esto de acá sería lo mismo que yo evalúe esto en x2. Entonces, esto me quedaría que función en x1 es distinto de la función en x2. O sea que partir desde este lado y llegamos a esto. Por lo tanto, con esto, por lo tanto, esta función es inyectiva. Y esto es lo que se comprueba con ello. La inyectividad. Bueno, un pequeño spoiler. Esta función se puede representar en el plano y es de la siguiente manera. Vamos a hacer que esto intersecte con el 0. Ya, ahí sí. Entonces, esa función sería mx. Ya. La inyectividad también se puede comprobar dentro del gráfico con una prueba gráfica que se llama la prueba de la recta horizontal. La prueba de la recta horizontal me permite comprobar la inyectividad en el gráfico. Entonces, si yo trazo, por ejemplo, recta horizontales acá y cortan en un solo punto, digo que la función es inyectiva. Y en este caso, gráficamente también se puede comprobar la inyectividad. Tomemos otra función con color azul, la función cuadrática. F de x es igual a x cuadrado. Y vamos a ocupar el teorema 2 para que vean que podamos llegar al mismo lado. Entonces, si evaluamos, nos va a quedar x1 al cuadrado es distinto, o sea, es igual a x2 al cuadrado. Podemos aplicar raíz. Esto me va a quedar el valor absoluto de x1 es igual al valor absoluto de x2. Al tener ambos valores absolutos, podemos obviar uno. Entonces me va a quedar valor absoluto de x1 es igual al valor absoluto de x2, que sería lo mismo que x2. Porque al final las soluciones van a ser igual. Ah, bueno, igual podemos comprobarlo. Ya, saquemos del x2. Me va a quedar un más menos. Que esto sería lo mismo que uno diga. Sacamos valor absoluto del x1, por ejemplo, con color azul o rojo. X1 es igual a x2 o menos x1 es igual a x2 en valor absoluto. Ya. Eh, ya que tenemos esto, desarrollamos el valor absoluto de cada uno. Por ejemplo, este con color amarillo. Entonces me va a quedar que x1 es igual a x2 positivo o x1 es igual a menos x2. Ahí tenemos desarrollado uno. Vamos a desarrollar el otro, pero con color verde. O
menos x1 es igual a x2 o menos x1 es igual a menos x2. Podemos multiplicar por menos 1. Esto nos va a quedar que menos, o sea que x1 es igual a menos x2 o x1 es igual a x2 con color verde. ¿Se fijan? Son lo mismo, así que podíamos obviar uno. Pero esto me trae una pequeña contradicción. Esto me dice que x1 es igual a x2 o x1 es igual a menos x2. Y esto me trae incertidumbre. Y esto no puede pasar. No puede ser que un valor tenga dos imágenes. Por ejemplo, esto pasa con menos 1 y 1, con 2 y menos 2, con 3 y menos 3, etc. Por lo tanto, esta función, por lo tanto, f de x es igual a x cuadrado, no es inyectivo. Y gráficamente también se puede ver. Si uno grafica esta función, que es una cuadrática, es así. Y uno dice, ya, vamos a aplicar la prueba de la recta horizontal. Trazo y me cortan 2 puntos. Y de inmediato digo que no es inyectivo. Eh, un pequeño consejo, cuando les den funciones y no les digan nada acerca del recorrido o del codominio, que va a ser el caso que vamos a tener a continuación, asuman de inmediato que el codominio igual al recorrido, ¿ya? Porque hay un tema ahí que a no ser que aprendan a graficar muy bien, no van a tener manera de comprobar bien esto, ¿ya? Entonces, eh, la otra definición importante se llama sobreyectividad. Sobreyectividad, o también recibe otro nombre, como epiyectividad. Vamos a subrayar esto. Entonces, se dice que una función f que va desde el subconjunto propio de los reales A hasta el subconjunto propio de los reales B, de los reales, se dice que esa función pertenece a los reales. Entonces, si una imagen es sobreyectiva, si una imagen recibe a lo menos eh, o sea, a lo más, lo siento, a lo más una preimagen de f. Ya. Esto en otras palabras sería lo mismo que decir que el codominio de la función, que esto siempre lo determinamos, es igual al recorrido de la función. ¿Ya? Eso en palabras un poquito más simple. O sea que la sobreyectividad me obliga a que la función sea uno a uno. No me deja, por ejemplo, espacio vacío. Si nosotros venimos con esta función y decimos, ya, ¿cuál sería el codominio? Codominio sería D, E, G, y el recorrido sería D, E, F, G. Por lo tanto, el codominio es distinto al recorrido. Y estas funciones no son sobreyectivas. Eso es lo que uno hace de inmediato. Ya. Entonces, nada, esta es la definición de sobreyectividad. A partir de ahora, viene una deducción que se desprende a partir de esto que se llama la biyectividad de una función. Biyectividad. ¿Qué es lo que me quiere decir la biyectividad de una función? La biyectividad de una función me dice, una función es biyectiva, una función es biyectiva si esta es inyectiva y sobreyectiva a su vez. Sobreyectiva a su vez. Ya, y esto es importante, porque quizás comprobar que una función es biyectiva no es la gran cosa.
pero sí es importante, porque me garantiza la biyectividad, un teorema que se desprende, que se llama el teorema de la función inversa, que es uno de los teoremas más importantes que uno tiene para poder abordar esto. Y lo voy a anotar con color azul porque de verdad es importante. Teorema, dos puntos, función inversa. Y le voy a poner acá una variable. ¿Por qué le pongo una variable? Porque este teorema está para, no solamente para varias variables, sino que está para funciones vectoriales también. Que eso hay que pasar mucho para poder llegar a eso. No es tan simple. De hecho, a mí me costó bastante la primera vez que lo vi. Pero vamos a explicarlo de una manera bastante sencilla. Entonces, si una función va desde A hasta B, y uno dice que esta función va desde X a Y, va desde X a Y, desde X a Y, que es lo mismo que decir f de X, entonces posee inversa si es biyectiva y función inversa va desde B, este conjunto B gorro, a este conjunto A gorro, tal que va desde y es igual a f de X hacia X. O sea, hace lo contrario. Si esto lo vemos en un diagrama de sagital y lo queremos representar ahí, uno dice, ya, representémoslo todo esto en un diagrama de sagital. Entonces acá tenemos uno y aquí tenemos dos. Acá tenemos un conjunto, que va a ser el conjunto A gorro. Y acá tenemos el otro conjunto, que sería el conjunto B gorro. Te va desde A gorro hasta B gorro, representado de la forma f de A gorro hasta B gorro. Y le vamos a dar elementos A, B y C, D, E y F. Ya. Entonces, con eso ya tenemos representada la función, que es lo que nos interesa. Podemos cortarlo esto y llevarlo un poquito más hacia abajo. Perfecto. Em, Ay, no me agarro la herramienta. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, esto lo podemos cortar y llevar hacia el otro lado. Y uno dice, ya, perfecto, ahí tenemos definida una función. Esta función es inyectiva. Veamos, si cogemos cualquier elemento distintos y sus imágenes son distintas, sí. ¿Es sobreyectiva? Sí, porque el dominio es igual, o sea, el recorrido es igual al codominio. Esa sería la definición que nosotros tenemos ahí. Pero ahora viene lo más importante. Al cumplir con esto, de inmediato es biyectivo. Y si es biyectivo, significa que posee inversa. O sea que va desde el conjunto B hacia el conjunto A. Desde el conjunto B hacia el conjunto A. O sea, la inversa va desde el conjunto B hacia el conjunto A. GOR. Eso es lo que lo establece. Entonces, si esto uno lo grafica, vamos a graficar esto. Ahora, nosotros dijimos, ya, aquí en el eje de la abscisa siempre va la variable independiente. En este caso, la variable independiente es B, que es B gorro. Y en el eje de las ordenadas siempre va el eje dependiente. O sea, A, que sería lo mismo que función evaluada en B. Vamos a anotar estos elementos, que sería D, E y F. Y el otro tenemos A, B y C. A, B y C. Entonces, estos intersectan acá en un punto, acá en otro punto, y acá en otro punto. Y con eso ya tenemos representada la función inversa. Entonces la función inversa también tiene su tendencia. Ah, bueno, está mal representada, de hecho, porque desde A va hasta hacia D. Desde A va hacia D.
desde B va hacia E, y desde C va hacia F. Ya, bueno, ahora sí está representado de una buena manera. Ya. La gracia de esto es que nosotros, si nos fijamos, este es el dominio de la función inversa. El dominio de la función inversa. Entonces, como una pequeña observación, uno dice ya, este como tal, visto desde el punto de vista desde la función inversa, el dominio de la función inversa es el conjunto B. Es el conjunto B. Pero el conjunto B sería el recorrido de la función, porque este es el dominio de la función y este es el recorrido. Y desde otro punto de vista, este es el dominio de la función inversa y el recorrido de la función inversa. Y este es el recorrido de la función. Y esto es clave. Eso de ahí es clave para que nosotros podamos comprender este concepto y quizá hacer algún ejercicio. Así que vamos a hacer un ejercicio bastante pequeño antes de que podamos seguir avanzando como tal. Así que voy a poner acá ejercicio y con esto después seguimos avanzando con los conceptos, que de hecho no queda tanto. Ya, ejercicio. Em, Determina el dominio función inversa y recorrido de la siguiente función. Ya. Ahí tenemos una función que no es tan fácil de ver, de hecho es bastante complicada de poder entender qué es lo que está pasando con ella respecto a su comportamiento, pero tampoco es tan complicado de que se pueda entender bien. Así que vamos a abordarlo. Primero, el dominio. Decimos, ¿qué valores no puede tomar la variable independiente? Por ejemplo, no puede ser cero, porque no podemos dividir por cero. Y es la única limitancia. Entonces, desarrollo. Entonces, la variable independiente no puede tomar el valor de x es igual a cero. Por lo tanto, uno dice que el dominio de la función serían todos los reales menos ese cero, porque es la única limitancia que tenemos. Ya. Respecto a la función inversa, uno dice, ya, esta función ni a palos no es inyectiva, o sea, es inyectiva por ley, pero hay que comprobarlo. Entonces, por comprobar, biyectividad. Entonces, vamos a decir que estas funciones van a ser distintas, entonces sus imágenes son distintas. Partimos. X1 es distinto de X2, podemos jugar con la inversa. 1 sobre X1 es distinto de 1 sobre X2 y podemos sumar 2 a ambos lados. Y esto me va a quedar 1 sobre X1 más 2 es distinto de 1 sobre X2 más 2. Y esto básicamente sería lo mismo que esa función le evaluamos en X1 o en X2. Entonces, la función evaluada en X1 es distinta de la función evaluada en X2 y esto me garantiza que es inyectivo. Respecto a la sobreyectividad, si uno hace la gráfica de esa función, que no es tan, no es tan complicada, la verdad, uno dice, ya quiero hacer esta gráfica, que sería 1 partido en X. Esto es solamente como un ejemplo, no es tan complejo
y uno tiene que saber con exactitud qué es lo que va a pasar. Pero este es un ejemplo para que podamos entender las bases de esto. Entonces tenemos uno partido en X y esto me dice más 2. O sea que esta función la vamos a desplazar en dos espacios hacia arriba. Ahora en vez de 0 va a estar el 2 acá. El 2. Entonces si trazo una recta horizontal, en todos los puntos voy a estar cortando uno. Uno, 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 uno. Entonces esa función es biyectiva. Entonces, como es sobreyectiva, es biyectiva. Por lo tanto, f de x es igual a 1 partido en x más 2, es biyectiva. Y como es biyectiva, podemos contarle su inversa. Entonces uno dice, para la inversa, uno dice, función de x es igual a y. 1 partido en x más 2. Ya, para la inversa, el único chiste es intentar despejar x. Así que vamos a sumar menos 2 a ambos lados. Va a quedar y menos 2 es igual a 1 sobre x. Podemos multiplicar por x. Va a quedar y menos 2 por x es igual a 1. Y podemos dividir por 1 partido en y menos 2. Eso me va a quedar. X es igual a 1 sobre y menos 2. Listo, y ahí tenemos la inversa. Entonces, por lo tanto, la inversa se escribe como función de y es igual a 1 sobre y menos 2. Porque estamos trabajando sobre y, no sé sobre la variable independiente. Pero hay un tema de notación que se trabaja mucho y lo único que nos dice ya, x ahora va a ser la función inversa de x e y va a llamarse x. Entonces, ese ahora se llama función inversa de x. A y se llama x, entonces va a quedar 1 sobre x menos 2. Y esa es otra forma de denotar la función inversa, que es una forma canónica, que es la más común de ver. ¿Ya? Entonces ya tenemos la función inversa, ya tenemos el dominio y el recorrido. El recorrido sería el dominio de la función inversa. Y ahora uno dice, ¿cuál es la única limitancia que tenemos acá? Que abajo no sea cero. O sea que para para el recorrido de la función, decimos que abajo no tiene que ser cero. Entonces, x menos 2 tiene que ser distinto de cero. Podemos pasar el 2 sumando. Entonces, x tiene que ser distinto de 2. Por lo tanto, puede ser todos los valores menos el 2. Por lo tanto, uno dice que el recorrido de la función, que es lo mismo que el dominio de la función inversa, van a ser todos los reales menos el 2. Y con eso ya tenemos respondido todo. Tenemos el recorrido, tenemos la función inversa de dos formas expresadas. Bueno, comprobamos también biyectividad, sobreyectividad y tenemos el dominio. ¿Ya? Entonces, eso es un pequeño ejemplo que podemos abordar para esto. Ya. Em, Vamos eh, con las clasificaciones como tal, que no son tan complejas. Entonces, clasificaciones. Entonces, hay formas que uno tiene de clasificar el comportamiento de las funciones. O de hecho, esto debería llamarse comportamiento más que clasificaciones. Comportamiento de funciones. Ya. Entonces, el comportamiento de las funciones se basan en cómo estas funciones se relacionan respecto a sus propiedades. Lo primero que podemos abordar dentro del comportamiento de las funciones es la paridad. Uno, paridad. ¿Qué es la paridad? La paridad es cómo la función se relaciona entre sí respecto a un eje de simetría, por ejemplo. Entonces, la paridad me dice, sea una función que va desde A gorro hacia B gorro, se dice que
1. La función es par si f de menos x es igual a f de x. Por ejemplo, la cuadrática. La cuadrática es función de x cuadrado. Si uno reemplaza con menos x, va a quedar función de menos x es igual a menos x al cuadrado. Menos por menos, y esto va a quedar menos x por menos x. Menos por menos, más. Y x por x, x cuadrado. Ah, pero x cuadrado sería lo mismo que función de x. Entonces, por lo tanto, función de menos x es igual a función de x. Es un ejemplo de una función par. 2. Se dice que una función es impar si f de menos x es igual a menos f de x. Por ejemplo, la función lineal. Un ejemplo bastante clásico. Entonces tenemos f de menos x, o sea, de f de x. Primero vamos a definir la función. Es igual a x más 2. Y f de menos x, vamos a definir eso solamente, para no complicar la vida. F de menos x sería menos x. Pero x es lo mismo que f de x. Entonces va a quedar menos f de x. Y aquí viene que menos f de x es igual a, o sea, de función de menos x es lo mismo que menos f de x. Es el primer comportamiento que podemos observar, la paridad de la función. Segundo comportamiento que podemos observar, em, tenemos la monotonía. Monotonía. Entonces, ¿qué es la monotonía? La monotonía también es una forma de clasificar el comportamiento de la función. Entonces, sea una función que va desde A hacia B, se dice que, y ahora nosotros vamos a clasificar la monotonía. 1. Esta función es creciente. Es creciente si para todo x1 menor que x2, y esto perteneciente a gorro, entonces función evaluada en x1 es menor que función evaluada en x2, y esto perteneciente a b gorro. ¿Ya? Esto cuando lo veamos en el gráfico se va a ver mejor. 2. Cuando una función es decreciente. Entonces, cuando una función es decreciente para todo x1 menor que x2 perteneciente a gorro, entonces función evaluada en x1 es mayor que función evaluada en x2 perteneciente a b gorro. Entonces estamos haciendo lo contrario, como digo, quizá ahora no se va a ver claro, pero cuando hagamos el ejemplo sí. Y 3, esto es el comportamiento constante. Para todo x1 distinto de x2 perteneciente a gorro, entonces función evaluada en x1 es igual a la función evaluada en x2 perteneciente a b gorro. B gorro. Ya, ¿cómo se vería gráficamente esto? Vamos a hacer tres gráficos. Uno, lo vamos a hacer un poquito más bonito. Uno, dos y tres. Aquí vamos a graficar la función constante. Acá la función creciente y acá la función decreciente. Y le vamos a poner color. A la constante va a ser con color amarillo, decreciente color rojo y creciente color azul. Ya. Entonces, x y función de x, o y también. Ya, entonces se dice que una función va a ser constante cuando tenemos dos valores distintos de x1. Entonces acá tenemos un x1 distinto de un x2. Entonces sus imágenes son iguales, me dice. Y por supuesto, si acá tenemos imagen que por ejemplo lo llamamos k, k es igual a la función evaluada en x1 y esto es igual a la función evaluada en x2.
Entonces, por más puntitos que nosotros tengamos, siempre van a dar al valor de k. Y esa es la función que vamos a estar estudiando en la otra clase. Cuando una función es creciente, esa función se dispara. Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos puntos, x1 y un punto x2. Evaluamos. Función evaluada en x1. Y el otro puntito también lo vamos a evaluar. Función evaluada en x2. Entonces, ¿x1 es menor que x2? Sí. ¿Y función evaluada en x2 es mayor que la función evaluada en x1? Sí. Entonces, esta función es creciente. Y esto es lo que estamos haciendo. Y para lo decreciente vamos a hacer algo similar. Acá vamos a tomar un valor de x1 y aquí vamos a tomar un valor de x2. Y lo vamos a generar en el gráfico. Esto me queda un poquito arriba. Entonces, ¿x1 es menor que x2? Sí. ¿Y función evaluada en x1 es mayor que la función evaluada en x2? Sí. Entonces, ahí lo tenemos. Eso respecto a la monotonía. La monotonía es el comportamiento que tiene la función. La cuadrática es decreciente en un intervalo y creciente en otro. Así que cuidado con eso. Y nuestra tercera y última forma de estudiar el comportamiento de funciones es una forma bastante simple de verlo, que se llama continuidad. Continuidad. Ya. La definición de continuidad es complicada, partiendo. Porque la continuidad no solamente se ve mediante el gráfico, la continuidad se estudia. Y se estudia con herramientas que se adquieren en cálculo. Pero vamos a verlo de forma gráfica nosotros. Entonces, nosotros podemos decir que la función es continua si lo podemos dibujar bajo un trazo continuo. O sea, lo dibujamos sin levantar la mano. Y por supuesto que tiene que cumplir con las condiciones de función, no vamos a estar haciendo esto. Entonces, si nosotros lo dibujamos sin levantar la mano, estamos con un trazo continuo. Por otra parte, si es que tiene rupturas o si es que tiene algún salto, esto interrumpe la suavidad de la función. ¿Ya? Y ahora vamos a ver de forma gráfica, vamos a ver, por ejemplo, una función discontinua. Discontinua. X y función de X. Y aquí lo vamos a hacer con color verde. Entonces, esta función viene creciendo y tiene un corte acá, en X1. Entonces, esa función es discontinua en X1. Eso es lo que tenemos que saber de esta función. Entonces, en este caso tiene un salto en la función. Entonces, eso garantiza que la función no es continua. Y por otra parte, que si es lo que sería continua, por ejemplo, este tipo de función. Se ve medio fea la función, pero esa función es continua. Continua. X y función evaluada en X. Esa función es suave, no presenta ningún salto, no levantamos la mano para dibujarlo. Entonces esa función, veamos como la veamos, es continua. Así que más que nada eso. Eh, Eso sería al menos como por la clase de hoy. No, no alcanzamos a ver ejercicios debido a que, o sea, igual podemos hacer uno, pero el resto del ejercicio lo vamos a estar viendo en la otra clase. Entonces, vamos a hacer solamente un ejercicio. Eh, mm, 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 ¿Cuál podemos hacer? Ese. Ese estamos un poquito más capacitados hoy. Lo otro lo hacemos en la otra clase y van a darse cuenta que no son difíciles, para nada. Ya. Entonces les dice, ¿cuál debe ser el valor de la constante k
para que la gráfica de la función forme con los semiejes positivos del sistema coordenado de la región, cuya área sea igual a 12. Bueno, está un poquito mal redactado ahí, pero en fin, se puede hacer. Entonces, graficando. Entonces, ¿qué lo están diciendo acá? Vamos a traducir un poco el problema. Nos dicen, tenemos que encontrar el valor de la constante de esa función, que es una función lineal, que pasa por 4. 4 es el intercepto, y esto es un pequeño adelanto para la otra clase. Me dice, ¿cuál debe ser el valor de la constante para la gráfica de la función forme con los semiejes positivos del sistema coordenado de la región, cuya área sea igual a 12? O sea que me están diciendo, este es un semieje positivo y este es un semieje positivo. O sea que la función tiene que venir necesariamente hacia abajo. Eso es lo que me está diciendo acá. O sea que k tiene que ser menor que 0. Por otra parte, si k fuera mayor a 0, tendríamos esa función. Y la verdad es que no. No, no tiene mucho sentido porque estaríamos con los semiejes, uno negativo y uno positivo. Entonces, no tiene gracia esto. Entonces me están diciendo que quieren que esta área, esa área de ahí, sea igual a 12. ¿12 qué? 12 solamente. Pero esto se puede complementar como 12 unidades cuadradas solamente. Ya. Voy a borrar esto porque necesito escribir. En este caso, k es menor que 0. Ya. Em, Vamos a encontrar. ¿Cómo calculo? Bueno, sabemos que esto forma un triángulo rectángulo. ¿Cómo calculo el área de ese triángulo rectángulo? Sería base por altura dividido en 2. Sabemos que la altura es 4. La base no la sabemos, porque es el valor de x. Entonces, intentamos abordar este problema. Decimos ya, tenemos esto, entonces podemos decir 4 por x sobre 2 es igual a 12. Y bueno, acá nos va a quedar que x es igual a 6, porque nos va a quedar acá 2 por x y pasamos restando, y x es igual a 6. Pero, ¿qué podemos hacer con esta información? O sea que 4 por x sobre 2 es igual a 12, entonces x es igual a 6. ¿Qué podemos hacer con esa información? Ya tenemos casi todo listo, porque sabemos que acá tenemos la solución. Acá tenemos una solución, acá tenemos otra solución, que es el intercepto. Entonces, ¿cuánto sería esa altura de x? Sería 6. Ah, entonces la solución es 6. ¿Y cómo planteamos la solución? Cuando función de x es igual a 0. O sea que k por x más 4 es igual a 0. Entonces, k por x es igual a menos 4, porque pasamos el 4 restando. Ya, pero la solución corta en 6, cuando x es igual a 6. Cuando x es igual a 6, y es igual a 0. Entonces va a quedar k por 6 es igual a menos 4. De acá nos va a quedar que k es igual a menos 4 sobre 6. Y sería menos 2 tercios. Y con eso tenemos la alternativa, que sería la alternativa B. Entonces solamente necesitamos eso. Es un problema que involucra un poquito de geometría y un poquito de funciones. Entonces ya más o menos podemos saber lo que vamos a estar haciendo en la otra clase. Como les digo, en este momento este tipo de problemas se suele y se puede ver un poco difícil, pero no lo son tanto. No, no es tan complejo. Ya, así que eso, nos estamos viendo.